diferencia de clase. La necesidad que tienen las diferentes clases de hacer representar su posición en el poder y públicamente. Ese es el origen de los partidos. Los partidos comunistas se ocuparon de hacer esto más realidad que nunca. O sea, los intereses de la clase que representaban y llevarlo al poder. Históricamente, por tanto, los partidos lo que han hecho es representar los intereses de determinadas clases. La verdadera democracia, la democracia a la que aspiramos, la democracia socialista, la democracia popular, la democracia que representa los intereses del pueblo, por tanto, tiene que estar muy lejos de la concepción del partido como representante de los intereses de la clase. Porque precisamente el concepto de democracia directa, de democracia participativa, de democracia popular, es que es el pueblo el que ejerce el poder, no los partidos. Por tanto, pienso que efectivamente cuando se hace un llamado a la democracia, cuando se hace un llamado, hay que tener claro qué democracia queremos, a qué democracia nos referimos. A una democracia pluripartidista. Yo pienso que, por ejemplo, la Constitución cubana es apartidista. Porque independientemente de que tiene en el capítulo, en el artículo 5 tiene eso, el proceso eleccionario y todo el sistema político del poder popular es apartidista. Se supone que el partido no interviene, todo está hecho, las masas son las que eligen, la gente en las bases son las que proponen. O sea, todo se supone que es así. Ojalá efectivamente fuera así. Y es lo que quisiéramos, que no hubiera ninguna interferencia de ningún partido en los procesos electorales y en el proceso del poder popular. Yo soy partidario de que el sistema democrático, que el sistema político sea partidista. Sin embargo, libertariamente no puedo ponerme a mí que quiera fumar un partido, lo haga. O sea, libertariamente no puedo ponerme a que si usted quiere fumar un partido, haga un partido. Ahora, institucionalmente, la Constitución, que debe ser aprobada por el pueblo y representar los intereses del pueblo, es la que debe definir, o sea, es el pueblo el que debe definir si el sistema democrático va a ser pluripartidista o va a ser apartidista o cómo es. Y permitir la difusión de ideas con relación a esto. Porque, por ejemplo, yo sería partidario de defender totalmente el apartidismo del sistema político, del sistema electoral, para que nadie, en nombre de un partido, se pueda apropiar del poder y ejercerlo. Porque la historia demuestra que todos los partidos que llegan al poder, lo único que hacen es responder a los intereses, ni siquiera de todo el partido, de las élites del partido. Por tanto, yo personalmente creo que desde el punto de vista político, por lo menos yo la democracia que he defendido es esa, la democracia popular, la democracia del pueblo, la participación de todos, pero al mismo tiempo libertariamente no me puedo poner a que sea quien quiere formar un partido. Pero en la Constitución debería quedar claro que los partidos no deben tener la posibilidad de asumir el poder, que el poder es del pueblo, no de los partidos. Incidental con relación a esto, que me parece que es una posición novedosa en el sentido de que no la hemos discutido mucho ni se oye mucho, ¿no? Porque me parece interesante. No obstante, por el papel tradicional de los partidos, que son los que nominan para el poder en las asambleas nacionales, etcétera, etcétera, hay toda esta función política de grupo. Pero sí quizás lo que creo que de todas maneras, dentro de una posibilidad de expresión y debate de ideas diversas, sí al menos movimientos de ideas deben ser aprobados para su ejercicio, es decir, no llámenselo no partidos, pero movimientos con expresiones de ideas y posicionamientos ideológicos para el debate sí deberían estar en la palestra. Y una cuestión que también inevitablemente se expresaría en los procesos eleccionarios diferentes a lo que se hace ahora, que hay un diseño predeterminado, ya prácticamente el delegado está elegido antes de que la asamblea o del pueblo, de la comunidad lo elija.
es que me parece imprescindible que en ese enriquecimiento del proceso democrático debe estar presente la propuesta y la constitución de agendas. Los representantes, además de ser electos por sus condiciones morales, públicas, su trayectoria, su compromiso con la comunidad, deben plantearse un punto de vista con relación a la agenda política de la comunidad, la agenda política nacional, para que la gente pueda entonces realmente hacer su ejercicio ciudadano de participación en un proyecto de decisiones. Si eso no se hace, realmente el proceso queda totalmente, no ya partidista, sino que queda totalmente exento de connotación realmente política. Y entonces me parece que la idea de la posible que tú planteas de la constitución apartidista en ese sentido debe ir aparejada con la necesidad de elevar el nivel de asociacionismo en los posicionamientos y la libertad también de debates en los medios públicos, etcétera, de distintas posiciones. A mí hay algo que siempre me preocupa cada vez que se habla del término democracia, que es la capacidad que tiene el término de hacer, por lo menos en el contexto nuestro, de hacer olvidar toda la experiencia anterior de la sociedad cubana. Y generalmente cuando se habla de historia, se habla generalmente en términos de antecedentes, en términos de lo que ocurrió, y no en términos de factores actuantes en el presente, en la cotidianidad de una sociedad. Y en ese sentido el concepto de democracia, a mi entender, corre el riesgo de producir una amnesia en la sociedad a la hora de reflexionarse a sí misma en la capacidad de dotarse de formas de autogobierno y qué experiencia ha tenido o no en esa forma de autogobierno. Y en ese sentido es que yo insistiría o llamaría la atención en este caso de un hecho que me parece que es fundamental, que es que la llamada Revolución Cubana del 59 también es producto del agotamiento de una determinada cultura política de la sociedad cubana basada en la noción de que el libre juego de los partidos políticos podía producir la democracia. Es decir, a mi entender, es un factor fundacional de la cultura política que después produce la revolución para bien y para mal, y no con gusto está muy arraigada a la sociedad cubana en varias generaciones la noción de que los partidos políticos no hacen falta, de que la democracia, las elecciones no hacían falta en Cuba a principios de la década del 60, porque se parte de un agotamiento de la noción de democracia que normalmente se manejaba en el país, que era más que nada el juego democrático de fuerzas políticas. Y esto me parece que es un factor muy importante que modula ese imaginario, esa cultura política de la sociedad cubana, y no por gusto se ha generado una determinada noción, una determinada visión de la historia política del país que a mi entender es bastante esquizofrénica. Es decir, los historiadores, la historia oficial cubana reconoce el agotamiento de los partidos políticos, incluso hay libros que se han escrito sobre el tema, el agotamiento de los partidos políticos, pero sin embargo se conserva, se intenta salvar la noción de un partido político de vanguardia, un partido leninista en el sentido que se maneja en los manuales, los textos marxistas. Y a mi entender eso contribuye a establecer un ruido, a establecer una disfuncionalidad que después arrastra la revolución porque no encuentra la forma institucional de llevar a gobierno lo que la sociedad cubana ya había producido. Es decir, no es capaz de generar esa vanguardia revolucionaria y la propia sociedad cubana tampoco da cuenta y se pone a la altura de lo que ella misma ha generado a la hora de organizar el país, a la hora de organizar la revolución. Y eso, a mi entender, también contribuye mucho al personalismo, al verticalismo, al figuerismo, en otras palabras, con que la sociedad y la revolución que se genera en el país se articula posteriormente, porque no es capaz de comprender lo que ella misma ya ha generado. Es decir, lo que la sociedad cubana generó, que se dio cuenta que los partidos políticos no resolvían el problema del país, no se convierte después en política ni del gobierno, y tampoco se convierte en política de la sociedad. Y a mi entender eso es un problema que no hemos reconocido y con el cual estamos arrastrando hoy, y lo que me preocupa es que justamente olvidemos esa experiencia y que el concepto de democracia nos introduzca entonces en una amnesia colectiva que nos conduzca a olvidar eso que ya sabíamos hace muchos años. Coincido absolutamente en esos temas. O sea, ¿por qué apostar a un juego, al libre juego de no sé cuántos partidos políticos, sea la constitución apartidista o no,
¿por qué confiar en la articulación de un proyecto de sociedad, incluso la realización del mismo, a ese libre juego de un montón o un solo partido? ¿Por qué a los partidos políticos? Si nosotros establecemos la autogestión en la comunidad, evidentemente la comunidad con derecho a ser sociedad, cada una de las personas que la integran, evidentemente tendremos derecho a elaborar una cosa rara que se puede llamar proyecto de desarrollo, programa de desarrollo endógeno de la comunidad. Pero un proyecto de desarrollo endógeno de la comunidad es básicamente un mandato explícito a sus delegados. El delegado tiene que rendir cuenta por hasta dónde, en qué medida ha respondido a ese proyecto, y sin hacer politiquería, no tiene, o sea, y de hecho se está armando una agenda política en la sociedad. Y evidentemente no tiene que confiar a otro partido que no sea a la multitud de opiniones y criterios que se manejan en una comunidad. Si tiene mayor o menor prédica los partidos políticos que se han formado dentro de esa comunidad, es otra historia. Porque sobre la base del convencimiento, sobre la base de un montón de otros argumentos, bueno, hay un diálogo que va a tener que sostener con la comunidad, porque la comunidad, haciendo ejercicio de su derecho a ser sociedad, ha articulado un proyecto de desarrollo endógeno y se lo ha entregado a sus representantes, donde tenga que haber un representante, porque yo también de acuerdo contigo en que abajo toda esa representatividad, que es falsa además, y entonces ahí está el mandato explícito del pueblo hacia esos representantes que tienen el derecho, defender el derecho a ser sociedad, y que las comunidades pues no tengan. Los dos compañeros, que me parece muy interesante, estoy en sintonía en el sentido de que me parece que sí, hay que recuperar la memoria histórica y contrastarla contra el presente también, porque en esa saturación de los partidos en la época republicana se llegó a una etapa de una gran efusividad y una gran resonancia popular con el esquema antipartido, que funcionó durante un tiempo, y quizás históricamente era importante que funcionara así porque había un liderazgo popular realmente reconocido, que después se va entonces convirtiendo en su contrario, se va convirtiendo en su forma de estancar los procesos. Entonces a mí me parece importante que rescatar la idea del autogobierno popular, las nuevas formas que se requerirían realmente de asociatividad para poder llegar a las vías de autogobierno popular. Raúl ha dicho en varios momentos recientes en la conferencia, en el partido y en el Congreso, ha destacado el papel de la crítica, el papel incluso de la discrepancia, la necesidad de la discrepancia. Ahora, se ha limitado el tema al asunto de que eso hay que expresarlo en tiempo, lugar y forma. ¿Quiénes ponen el tiempo, el lugar y la forma? Entonces se predetermina el ejercicio del criterio a unos espacios, a unas modalidades específicas, cuando realmente esto debe ser parte de una dinámica constante popular que surja a partir de la asociatividad legitimizada de distintos grupos de opinión que constituyan agendas de intereses populares propias que puedan ser sometidas a intercambio de debate. Tiene que ver también con el tema de la libre expresión en los medios de comunicación. Las consultas de los lineamientos, por ejemplo, fueron consultas fragmentadas, como todos sabemos. En cada lugar nadie supo, si no era por vía indirecta, qué pasó en un lugar o en otro, aunque fuera el centro de trabajo vecino. No hay posibilidad de construir la agenda, que yo creo que es muy importante. Ahora, eso debe tener en cuenta también, de una manera inteligente, cuáles serían los límites de esa asociación. Hay sociedades, incluso capitalistas, donde, por ejemplo, el fascismo está proscrito. Determinadas posturas extremas, terroristas, etcétera, se proscriben por consenso social. Es decir, no podemos tampoco aspirar ahora a una total apertura que incluya elementos proimperialistas, prointerventivos, etcétera. Pero sí hay que darle movilidad nuevamente a las posibilidades de expresión popular y de asociación que promueva el autogobierno popular, y yo estoy muy de acuerdo con una cuestión fundamental, que es la que garantiza el tema que había hablado hace un rato, de la real soberanía popular, frente a un Estado que, por lógica histórica, se convierte en una instancia cerrada en sí misma, burocrática, que asume solamente las medidas que son de sus intereses.
Yo quería hablar justamente sobre esta cuestión del autogobierno popular y bueno, está conectado con las ideas anteriores que yo las entiendo como presupuestos justamente para generar una democracia. Y entendiendo la democracia justamente como la capacidad que tiene una sociedad de gestionarse a sí misma sobre la base de ser cada vez más libre, sobre la base de lograr justamente los objetivos que quiere la sociedad y no los objetivos que se le imponen a la sociedad. Es por eso que hay que hablar también de la relación entre Estado, sociedad y mercado. O sea, y sobre todo de la relación del Estado con la sociedad y de la sociedad con el Estado. Es decir, hay un problema cuando se habla de política de cuadro, que es justamente uno de los frenos mayores al autogobierno popular, y justamente a un autogobierno desde una perspectiva socialista, desde una perspectiva democrática. La política de cuadro es justamente la profesionalización de la política, donde determinados grupos de personas son extraídos de la sociedad, son convertidos en cuadros políticos dentro del Estado y el Estado justamente funciona como una maquinaria que se autorreproduce a sí mismo, por lo menos en la cuestión política, por lo menos en el funcionamiento político de la sociedad. Está monopolizado por el Estado justamente en manos de la política de cuadros, y no responden a los intereses de la sociedad. Por otro lado, el autogobierno popular en Cuba, para llevarlo más justamente en los últimos 50 años y aterrizarlo al contexto sociopolítico y sociocultural de la Revolución Cubana, tiene que ver justamente con la funcionalidad o disfuncionalidad de aquellas instancias sociales y políticas de gestión generadas durante todo el proceso sociohistórico de la Revolución. ¿En qué condiciones se encuentran? Estamos hablando de los talleres de transformación integral del barrio, de los órganos locales del poder popular, de los parlamentos obreros, del Parlamento Nacional, es decir, de una serie de instancias, de las casas comunitarias, de las asambleas vecinales, conocidas justamente como Comité de Defensa de la Revolución. O sea, hay una serie de instituciones, porque una democracia también es un sistema de instituciones, un sistema de organización gestionado por la sociedad, pero es un sistema de instituciones. Tales instituciones justamente son para generar ese poder público popular que necesita una sociedad para lograr sus objetivos. Y yo creo que en esas organizaciones justamente está por lo menos hipotéticamente, teóricamente, el capital político, organizativo, que necesita una sociedad como esta para organizarse. Hasta qué punto realmente ellas funcionan, hasta qué punto no funcionan. Sí, de alguna manera esto también está conectado con la posibilidad de que para generar esa democratización sería necesario recapitular todas estas organizaciones o buscar otros espacios organizativos o fundar otros espacios. O sea, hay una serie de elementos y una serie de presupuestos que necesita justamente este proceso de democratización al que está justamente llamada la sociedad cubana, y la cual por supuesto es también una demanda por ahora bastante implícita, pero ya empieza a ser explícita y muy explícita, sobre todo en determinados medios. Y no estoy hablando solamente de la blogosfera, estoy hablando incluso de los medios oficiales que está generando nuestra sociedad. Bueno, el modelo partidista vigente hoy en Cuba está tomado completamente del marxismo-leninismo y con todo el aditamento que también el estalinismo le agregó. Es un partido, es un modelo excluyente totalmente. Es interesante tocar la cuestión de cómo se ha manipulado el ideario martiano en el sentido de llevar las ideas de Martí a como que Martí rechazaba un partido que había creado el Partido Rosario Cubano. Un intelectual nuestro, compañero, amigo nuestro, decía de manera creo que bastante simpática incluso, que Martí creó un partido en un momento determinado porque no estaba loco para crear dos partidos, eso no se le ocurre a nadie, pero jamás atacó ni el mantenimiento de lo que existía, ni la constitución de los nuevos partidos.
todo lo que se haga en ese sentido, para mí sencillamente representa una manipulación total. La mención histórica específica con respecto al Partido Revolucionario Cubano, que lo merita. También sería bueno aprovechar el espacio para ver el asunto, como decía Ramón, es decir, la noción de partido como toma de partido, pero también no perder de vista que la noción de partido también se convirtió en una institución en sí misma, es decir, los llamados partidos políticos. Más allá de hacer una historia de los partidos políticos ahora mismo, sería bueno más que nada ver la cuestión del partido como institución en los últimos 150 años de la historia de Cuba rápidamente, y llamar la atención sobre el hecho de que en Cuba los llamados partidos políticos y los llamados sistemas de partidos políticos tienen una presencia bastante, digamos, adelantada, bastante temprana con respecto a los partidos políticos, los sistemas de partidos políticos en América Latina. Téngase en cuenta que a finales de la década del 70 y la década del 80, cuando se constituye el primer sistema de partidos políticos en Cuba, esto es algo bastante extraño y bastante exógeno a la experiencia latinoamericana en general, y eso tiene que ver con la necesidad que tuvo el poder colonial en Cuba de modernizar la dominación colonial y ponerla a la altura de, digamos, lo más avanzado, entre comillas, de la dinámica política occidental y específicamente europea. Y en ese sentido la sociedad cubana tuvo una capacidad de absorción de esa experiencia y una capacidad de acoger esa forma organizativa, ese sistema de partidos políticos que fue realmente ejemplar en cuanto a su funcionamiento clásico y específicamente europeo y norteamericano. En ese contexto surgieron, como se hablaba ahorita, prácticamente 4 grandes partidos políticos en Cuba, y en ese contexto también surge entonces el llamado Partido Revolucionario Cubano, que es muy interesante recuperar su análisis desde otra perspectiva, desde una perspectiva y cuestionar la visión clásica que ha manejado el Partido Comunista Cubano, ya que ha convertido en una experiencia bastante sui generis y bastante original, prácticamente en el antecedente de un partido estalinista típico como es el Partido Comunista Cubano, y de esa manera se pierde la oportunidad de analizar la originalidad, la peculiaridad, la contribución y la actualidad que tiene la forma en que se organizó el Partido Revolucionario Cubano. Un partido que lo que tiene de nombre, como decía Ramón, es la cuestión más que institucional, la cuestión de su función, es decir, de tomar partido por una forma determinada de entender el proyecto de sociedad cubana, el futuro de la sociedad cubana, pero también una forma determinada de organizar ese proyecto. Y a mi entender esa fue una cuestión central, una cuestión básica a la hora de concebirse el Partido Revolucionario Cubano, porque fue producto de un conjunto de consensos sociales, un conjunto de acuerdos entre actores sociales concretos que encontraron en esta forma organizativa, que era más que nada, más que un partido como tal, era una confederación, una estructura confederativa de organizaciones sociales que permitió un consenso, permitió una posibilidad de articular alianzas más allá de las visibles y la diversidad de diferencias que había, por supuesto, dentro del partido. Y en ese sentido habría que decir que Martí no es el creador del Partido Revolucionario Cubano. Martí, digamos, es la figura que con su prestigio, con su capacidad organizativa, toma cuenta y da cuenta de la dinámica de lo que él va aprendiendo y va conociendo, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, con las comunidades obreras de trabajadores de Tampa y Cayo Hueso, donde ya venían organizándose desde tiempo atrás con los clubes locales, clubes que asumían distintas temáticas, distintas funciones, en dependencia de los intereses locales, en diferencia de los intereses de los distintos colectivos que estaban radicados ahí. Y en ese contexto la idea del Partido Revolucionario Cubano contiene justamente la noción de un tipo de organización confederal, de un tipo de organización horizontal, de un tipo de organización básicamente de asociatividad con fines sociales, con fines de regeneración social aquí y ahora, con un objetivo, digamos, trascendente, un objetivo político como es la cuestión de la independencia de Cuba, pero además la justicia social que debe acompañar esa independencia de Cuba. Y en ese sentido, el Partido Revolucionario Cubano rompe por completo con el tipo de partido político que, como decía anteriormente, había alcanzado una gran modernidad, una gran capacidad de tomar la modernidad política que se traía a Cuba en ese momento, y plantea una ruptura con esa noción de partido clásico, o por lo menos establecido, que se estaba manejando a fines del siglo XIX, y hace una contribución fundamental que, bueno, podríamos estar discutiendo sobre ella. Pero a mi entender, más que nada, llamar la atención sobre eso. Es decir, ¿cuál es el legado
organizativo que nos deja una organización como el Partido Revolucionario Cubano y hasta qué punto es antecedente o no, a mi entender creo que para nada, de lo que sería después el Partido Comunista Cubano y la forma de los partidos políticos posteriores. Mario, una vez comentábamos la forma, o sea, la función y forma en que Martí se relacionaba con las diferentes células del partido, ¿no? Que no es para nada algo de la cotidianidad nuestra, ¿no? Sí, el cotidiano, el accionar cotidiano del Partido Revolucionario Cubano tenía por centro, digamos, por núcleo de su vida cotidiana, lo que ocurría en los clubes que conformaban el Partido Revolucionario Cubano. Clubes, asociaciones, organizaciones locales, donde convertían su hacer cotidiano, su sociabilidad cotidiana, era, digamos, el núcleo sistemático de funcionamiento, y a partir de ahí, de lo que generaba en cuanto a sociabilidad, lo que generaba en cuanto a presupuesto, era lo que iba dirigido a un fondo central, que en este caso era, digamos, el tesoro público colectivo del partido, que era administrado de una manera muy sistemática, muy frecuente y muy periódica por cada una de las bases constitutivas de esa organización. Es decir, cualquier club estaba en condiciones en cualquier momento de pedir cuenta al tesorero de por dónde